Gracias de antemano. Soy lector asiduo y preferente de mi querido diario El Comercio. Me interesa todo lo que ahí se escribe porque se lo hace con gran seriedad, con patriotismo inclusive. Hace pocos días hubo un editorial muy interesante cuyo título era El Cisne Negro del año 2020, en donde su autor, el distinguido señor Sosa, indicaba que, claro, las proyecciones que hoy se hacen eran un poco adivinación, chamanismo, futurología. Y claro, de alguna manera estoy al tanto de esto y les quiero decir que en el primer mundo, el mundo desarrollado, en el mundo de la periferia, en países donde quieren surgir, quieren salir al progreso, no hay evento público o privado que no se someta a un análisis de proyección, que es altas matemáticas. Inclusive se basan en estadísticas y en hechos para establecer rumbos, brújulas y nortes a cualquier evento, emprendimiento, ¿no es cierto? Inversión. Así que inmediatamente me puse yo en contacto con mi distinguido amigo, el ingeniero Hugo Ruiz Coral, quien fuera superintendente de telecomunicaciones. Es un ingeniero con varios PhD, matemáticas altas, en fin, para que me explique si las proyecciones que hoy se exigen para progresar son futurología o chamanismo. Hugo, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Marcelo, para mí es el gusto. Y yendo directamente a su inquietud, le quiero comentar lo siguiente. Originalmente las proyecciones se realizaban con base en lo que se denominaban las correlaciones, es decir, había que buscar variables que tengan más o menos una tendencia similar a aquella que uno se quería proyectar para, a través de relaciones estadísticas o matemáticas, hacer una proyección. En el fondo, eso se lo hacía porque no existían herramientas adecuadas, tanto desde el punto de vista matemático, pero sobre todo desde el punto de vista de tener la posibilidad de realizar muchísimas operaciones matemáticas en corto tiempo. Olvidémonos un poquito de las operaciones matemáticas y hablemos a qué obedecen, porque son teoría, son abstracciones. Las matemáticas son abstracciones, no altamente inteligentes sin duda, pero están dictadas, determinadas por realidades, por contextos, ¿sí? Eso es lo importante de tener a la mano, realidades. Evidentemente. Y entonces, ¿qué resulta? Que hacer una proyección resultaba una tarea muy complicada y muy larga, pero ahora... Y muy dudosa. Además, ahora las cosas han cambiado tanto por el advenimiento de los computadores. Sin embargo, se necesita hacer las cosas de una manera bastante razonable y que no introduzca errores. En esto, por ejemplo, lo que usted comenta del artículo que se publicó en El Comercio este lunes, tal vez hay una salvedad, porque en el sentido que la manera como nosotros hacemos las proyecciones considera exclusivamente para poderlas realizar los resultados que ya se han obtenido. Yo estoy de acuerdo con el señor Sosa en algo, en que esto antes se hacía un poco a la sordina, un poco al ojo, un poco por especulación, ¿no es cierto? Y eso a la larga, pasando el tiempo, resultaba semifallido o fallido. Hoy esa posibilidad de falla se ha disminuido altamente. Yo diría completamente, porque las proyecciones se realizan con base en lo que se denominan las series históricas, que es una colección de los resultados que se han obtenido de una variable cualquiera, sea esta... ¿A qué llama usted variable? Variable... ¿Un componente? Variable es un tema que uno quiere proyectar, es algo que varía en función del tiempo. Ya, es una cosa dinámica que hoy puede tener una fotografía, mañana una distinta, ¿sí? Y es lo más difícil del mundo, ¿no es cierto?, adelantarse a esa diversidad. Perfecto, usted tiene el concepto absolutamente claro. Sin embargo, lo que utilizamos para hacer las proyecciones actualmente es
solamente las fotografías de lo que ya sucedió. No estamos utilizando nada que signifique una elucubración. Especulativo. Peor todavía, una adivinanza. Entonces, si estos cisnes negros todavía no se producen, no hay cómo tomarlos en cuenta. Pero tampoco se puede hacer una proyección de algo como eso. La proyección tiene que ser con base en la influencia que ha tenido un cisne negro que ya pasó. Que ya fracasó. No puede ser que haya fracasado, que haya sido un éxito incluso. Pero lo que nos basamos es incluso en la influencia que haya tenido eso que ya sucedió. ¿Y por qué razón, amigas y amigos, ustedes comprenden tanto y mejor que nosotros dos? Una proyección no puede hacerse sin una historia, sin un antecedente, ¿sí? Alguien quiere emprender, quiere invertir en comercio, en industria, en agricultura, en lo que sea. Pero esto ya se ha hecho. Y hay una serie de componentes que fueron exitosos y otros no tanto, u otros no. Eso debe servir de antecedente para que la proyección sea fiable. Evidentemente. Ahora bien, todos los resultados que se vayan obteniendo de un tema, de una variable, tienen que ser acumulados y ordenados sistemáticamente. Es decir, imagínese usted, si vamos a hacer una proyección de los depósitos que se han registrado en el banco X, entonces vamos acumulando, es decir, formando una serie histórica de los resultados que se han ido obteniendo, hasta el que se ha obtenido en lo más cercano. Con base en eso hacemos la proyección, utilizando hay técnicas una evolución matemáticas. en el ejemplo, hay una evolución de los depósitos, ¿no es cierto?, de la gente en las cuentas bancarias, de ahorros, cuenta corriente, qué sé yo, cuentas de inversiones. Hay una historia. Eso se estudia. Esa es la base para hacer la proyección. se ha producido esa evolución? Exactamente. Esa evolución es la base para realizar cualquier otra proyección. Es decir, no hay como suponer, o no estamos jamás suponiendo, ni siquiera qué es lo que podría pasar en el futuro haciendo simplemente una elucubración, sino que calculamos lo que puede suceder en el futuro, pero con base en lo que ha sucedido en el pasado. Le hago una pregunta. En este cálculo de lo que puede suceder, ¿hay una sola visión o hay opciones? Puede suceder A, B, C, D. Pueden haber opciones, pero generalmente cuando se utiliza técnicas matemáticas adecuadas, se pueden descartar esas opciones. Incluso se pueden establecer lo que se llaman estadísticamente límites de confianza. Es decir, yo quiero fijarme un límite de confianza de que mi proyección sea más o menos 2% de lo que realmente puede suceder. Hablamos de error. Exactamente. Entonces, eso se lo puede hacer y queda como una especie de premisa o de condición para poder realizar la proyección. Ahora, déjeme preguntarle algo para que estemos tranquilos y para que las preocupaciones legítimas del articulista también de alguna manera queden ventiladas. El ingeniero Hugo Ruiz es un ingeniero electrónico, es un ingeniero informático, es un PhD y él tiene experiencias adquiridas como discente en docencias del primer mundo, porque estudió en el exterior y concretamente en los Estados Unidos, en el primer mundo donde nada se hace al ojo, a la sordina, todo se hace con proyecciones. Hugo. Así es. Le quiero contar algo interesante. La primera experiencia que tuve en función de hacer proyecciones fue en el año 1985. Yo trabajaba en un organismo del Pacto Andino y del Perú pidieron que se haga la proyección de la demanda telefónica para el año siguiente. Comenzamos ahí a estudiar y yo aproveché la posibilidad de un viaje que tuve a Atlanta, el sitio donde estudié en Estados Unidos. Recopilé una cantidad de documentos para informarme un poco del asunto y me di cuenta que era un tema prácticamente de ingeniería industrial. Y entonces esa fue la semilla en donde comenzó mi inquietud, que ha seguido por muchos años, con ciertas interrupciones, por supuesto, por el propio trabajo diferente de este que había que hacer. Tuvo que interrumpir cuando usted fue superintendente de telecomunicaciones. Durante 4 años. Sí. Y entonces, pero siempre pendiente de este tema y sobre todo
más inclinado al tema de proyectar lo que va a pasar con el crecimiento de las empresas de telecomunicaciones, pero después, a través de ciertos contactos, me hicieron dar cuenta que esto se aplicaría pero perfectamente al tema económico, tanto en lo que tiene que ver con la economía del país, cuanto en lo que tiene que ver con el sistema financiero y con otros temas, por supuesto. Entonces, déjeme hacer una pregunta. ¿Usted o ustedes, los profesionales de esta materia, pueden hacer proyecciones de cualquier variable que se les presente? Exactamente, cualquier variable. Le comento algo. He estado trabajando con esta asociación de las empresas automotrices del Ecuador, es decir, las empresas que venden vehículos. Y ese es un tema bastante complicado de proyectar, porque lo que hay que proyectar son las ventas. Y sobre todo porque hay una altísima competencia. Además, pero en las ventas se produce algo que es interesante y que es lo complicado. Varían como una especie de sub y baja. Y eso, es muy ondulatorio. Exactamente, y eso es complicado, a diferencia de otros temas que son un poco más, cuyo crecimiento o incluso decrecimiento es bastante más estable. Y entonces, con esa experiencia, hemos podido concluir que realmente se puede proyectar cualquier tipo de variable, a tal punto que he tenido el año pasado un éxito realmente sin precedentes. Había proyectado yo que la venta de vehículos para el 2019 iba a ser alrededor de 133,000. La realidad estableció que fueron 132,208, me acuerdo exactamente. Un margen de error mínimo. El margen de error fue de 1.15%. Claro, realmente un éxito, ¿no? Vamos a detenernos un momento ahí, volvemos a la segunda parte de nuestro diálogo para que nos cuente de esto, que es una gran prioridad, que es una especie de emoción, ¿no es cierto?, del consumidor, esto de la movilización, de la movilidad, de tener un automotor, de los dealers, de los oferentes y de la altísima competencia que hoy hay en ese sector. Volvemos enseguida. A propósito de que este es un diálogo académico, quiero recordar a ustedes que nuestra respetada y querida Universidad Andina Simón Bolívar, con la Corporación Editora Nacional, tiene a disposición de los ecuatorianos, de quienes se dedican al derecho del Estado, al derecho público del Estado, un documento realmente importante. Es el principio democrático y la facultad reglamentaria del presidente de la República, del doctor José Chalco Salgado. Es un distinguido cuencano, educado por la Andina evidentemente, que tiene este libro a disposición de los ecuatorianos, porque debemos recordar que la ley pertenece a la Asamblea, el colegislador es el presidente, pero quien hace los reglamentos es exclusivamente el Poder Ejecutivo y el presidente de la República. Continuamos con el ingeniero Hugo Ruiz Coral. Hugo, en una proyección que es por definición y concepto dinámica, cambiante, diversa, imprevista, impredecible, la palabra seguimiento, la palabra actualización me parece clave. Evidentemente. ¿Qué sucede? En general, tanto en el sistema económico como en el sistema financiero, cada mes aparecen nuevos resultados de todas las variables que manejan estos sistemas. Y entonces, ¿qué resulta? Que con cada nuevo resultado hay que hacer una actualización de la proyección. Es un trabajo permanente. Permanente. La proyección no es de una sola, tome, le entrego, ojalá salga, le felicito, le deseo suerte, que Dios le bendiga. No, esto es todo el tiempo. Exactamente. Hay que actualizar, cada vez que aparece un nuevo resultado, hay que hacer una actualización de la proyección. Esto significa que el trabajo de proyectar es un trabajo dinámico y un trabajo realmente muy dedicado, que requiere y exige mucha dedicación. Le pregunto, conozco cómo trabaja usted, ¿no? No estoy aquí para hacer loas, pero muchos superintendentes de telecomunicaciones han salido millonarios, puntos suspensivos. Conozco por excepción la actividad y el desarrollo del ingeniero Hugo Ruiz Coral.
de una rectitud parecida a la hoja de una gilet de afeitar. Conozco cómo trabaja usted. Siempre son productos matemáticos confiables, pero ¿es usted solo o tiene equipo? Bueno, yo en principio trabajo solo. Es un trabajo que me demanda alrededor de unas 10 a 12 horas cada día, incluso sábados y domingos. ¿Por qué? Porque las proyecciones tienen que mantenerse actualizadas. De lo contrario, si bien es cierto, no es que sea imposible hacer cuando uno deja de hacer deja de actualizar la proyección de una variable, pero eso requiere más esfuerzo, más trabajo. Aquí el asunto importante es fuentes de información, fuentes que abastezcan, ¿no es cierto?, el trabajo proyeccionista. Debe ser muy duro para usted convertirse en el autor, en el actor de la proyección y además en buscador de las fuentes. Bueno, felizmente en la actualidad ya casi todas las instituciones públicas o privadas recopilan estos datos, recopilan los resultados y los publican en portales de internet. Si uno está con la suficiente habilidad de acceder a esos portales, puede recuperar la información. Ahora, más que recuperar, puede incorporar. Incorporar en los archivos que uno tiene. Ahora, lo que sí, siempre hay cierta duda en que el resultado que se presenta por parte de alguna institución es el resultado real o verdadero. Porque ya... Explíquese esto, porque usted me hablaba de un margen de error mínimo y nos ponía un ejemplo de un éxito que ha tenido. Pero usted me está diciendo ahorita, no siempre empata. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? A ver, no, es que una cosa son los datos, que curiosamente en este caso son los resultados que se han obtenido de alguna variable. Los componentes. Y otra cosa son las proyecciones, es decir, los resultados de proyectar esos resultados. Entonces, los resultados que publican las instituciones, ya sea privadas o públicas... ¿Usted me permite llamar a esos resultados integrantes? Usted ha estudiado y practica el cálculo integral, ¿no es cierto? En el cálculo integral usted coge una gran cantidad de componentes que han sido analizados, que han sido disueltos por el cálculo diferencial y los integra. ¿Estoy bien o estoy mal? Podría ser algo similar, pero no necesariamente es así. Hay algunas diferencias. Una serie histórica, que es la base o el sustento o el fundamento para hacer las proyecciones, se la obtiene de una recopilación ordenada, le decía hace un momento, de resultados que se han producido y se han publicado por parte de las instituciones. Pero a veces puede ser que esos resultados pues no estén absolutamente correctos o por último hayan sido manipulados. Bueno, cuando usted se topa con resultados no confiables, le advierte a la institución que le contrata a usted y le pide que los resultados sean creíbles. Claro, porque a través de hacer un gráfico de esa serie histórica, uno puede darse cuenta de que algo está pasando raro cuando los datos algo no empató. Exactamente. Es decir, por ejemplo, en el tema económico, las variables no es que cambian bruscamente, incluso habiendo fenómenos medio complicados. Fíjese usted, le voy a dar un ejemplo. Yo mismo pensaba que luego del problema que hubo en octubre del año pasado, por ejemplo, muchos temas de la banca privada iban a tener un cambio realmente brusco. ¿Me permite disentir con usted? Dígame. Me dice, las variables no cambian bruscamente, pueden hacerlo. Cuando hay una revalorización del dólar, cosa que ha estado aconteciendo en los últimos tiempos y comúnmente, que el dólar se revaloriza, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana porque la Reserva Federal de los Estados Unidos así lo dispone, Ya. ¿no es verdad? Eso es un cambio brusco. Sí, Que pero obliga, por ejemplo, a países como el Ecuador dolarizados a hacer cambios sobre la marcha. Ya, Marcelo, pero en todo caso, el cambio brusco no se refleja inmediatamente en una variable, sino que se va produciendo o se va ajustando con el tiempo. El golpe es suave. Exactamente, es como que se va suavizando el golpe. Esa es Se va asimilando. la interpretación correcta, así es. Muy bien.
Volvamos al tema que le planteé al principio, de algo muy común, corriente, que está en este momento hirviendo en el mercado nacional, especialmente con las automotrices chinas, que han surgido de una manera prolífica este momento, ¿no es cierto? Y han aumentado la competencia en la oferta automotriz. ¿Qué está haciendo usted al respecto? A ver, el trabajo que yo tengo que hacer por el compromiso que tengo es proyectar el número de vehículos que se venden de 6 diferentes tipos de vehículos. Digo usted, automóviles, camiones, camionetas, buses, motocicletas. No, motocicletas no, solamente vehículos de 4 vehículos ruedas. de 4 ruedas. Y entonces, en los datos, es decir, en los resultados de ventas que se han obtenido, ya vienen agrupadas todas las empresas. Yo no estoy, es decir, no tengo un dato discriminado por empresa, sino que tengo un dato... Tiene un consolidado. Consolidado de lo que son automóviles, que los venden varias empresas, o de lo que son camiones, etcétera. Y eso es lo que se proyecta. Ya, por género automotriz trabaja usted. Exactamente. Le entendemos perfectamente. Por tipo de vehículo. ¿Cómo va eso? Cuéntenos, porque estamos en una crisis económica, ¿no? Hay liquidez, hay algunos aventureros que hablan ya de deflación, lo cual no es eso, no es verdad, pero estamos en una crisis económica. Es decir, puede haber oferta, pero no hay demanda. Ha bajado el consumo. ¿Qué nos dice usted al respecto? A ver, en efecto, sí se nota una contracción en el tema de ventas de los vehículos. Sin embargo, peor fue la contracción cuando se aplicaron estas salvaguardias o cuando se ¿Con el gobierno anterior? Sí, cuando se impuso cupos. Se nos impuso por un año la salvaguardia, ¿recuerda usted? Sí, así es. Pero también se impuso cupos a las empresas. Y entonces eso limitó las ventas. A tal punto que hubo un año que cayeron, si no me equivoco, fue el año 2016, algo como 63,000 vehículos se vendieron. La caída de ventas automotrices por género no es tan grave como aquella entonces, pero sigue siendo problemática. Claro, absolutamente. Entonces, las medidas que aplica el gobierno en estos tipos de importaciones son las que de alguna manera sí influyen directamente en que haya más o menos ventas. Esas medidas que aplica el gobierno, que son medidas del momento menos pensado, le llaman paquetazo. Así es. ¿No es cierto? Un paquetazo siempre es brusco, siempre es inesperado. ¿También produce en el mercado un ajuste paulatino o sufre el golpe de tipo KO, tipo knockout? Bueno, la primera parte es un poco más dura, pero también se va poco a poco amortiguando. Se amortigua, ¿no? Sí, se amortigua. Se va asimilando. Así es, Bien. efectivamente. Le quiero comentar algo. Tenemos un minuto, Hugo, por sí, favor. no se preocupe, rapidito. Por ejemplo, en el año 2016, si no me equivoco, o 2017, la venta de vehículos fue 63,000. Al siguiente año subió a 107,000 o 108,000. Se duplicó. Casi se duplicó. Cuando ya se suprimieron estos limitantes o estas medidas que tenían presionados, claro, o coercionados a los vendedores y a los compradores. Igual. ¿Pero qué me quiere decir con eso? No, pues le quiero decir que ese podría ser, por ejemplo, un cisne negro. Pero al final, como los resultados se obtienen con base, es decir, las proyecciones se obtienen con base en resultados que ya se produjeron, la proyección no tiene ningún problema. Bueno, Hugo no me quiso aceptar, yo le puse un ejemplo un poco elemental de cuando uno estudia al principio las matemáticas en la universidad, estudia las integrales, ¿no es cierto? Así es. ¿No es cierto? Que es un proceso sintético, mientras que el cálculo diferencial, en un gran mamotreto irregular, asimétrico, uno va escogiendo pedacitos y va haciendo cálculo de cada pedacito para después rearmarlo. Es la diferencia entre el diferencial y sus derivadas y el integral. Bueno, pero esto no tiene nada que ver con esos cálculos. Le estoy poniendo una analogía. Porque son técnicas matemáticas bastante... Lo que me quiere decir es que usted en sus diferentes. proyecciones no utiliza para nada. Los dos cálculos. Para nada, para nada. ¿Qué cálculos utiliza? Generalmente programación no lineal se llama esto. Ya. Es decir, imagínese usted un conjunto, una función objeto que uno quiere optimizar para que sea la máxima ganancia o la mínima
el mínimo costo. Claro, entendemos, no es una trayectoria lineal, Exactamente. es una línea quebrada, ¿no es cierto? Y ondulatoria. Claro, es una línea, es decir, no es una línea, es un trayecto. Una función o un trayecto absolutamente fuera de lo que podría ser una línea, ya sea que ésta sea horizontal, vertical, inclinada, etc. Por eso no lineal. No lineal, así es. Ya. Entonces, Multicomponente. existen en lo que se llama la ingeniería industrial y sobre todo la investigación de operaciones, técnicas matemáticas específicas para poder calcular la optimización de esas las diversidades. Muchas gracias, señor ingeniero Hugo Ruiz Corral. Dice que no hay una nomenclatura para este tipo de profesionales. Yo creo que sí la hay, pero yo quiero bautizarla. Son los proyeccionistas, los proyectistas, que en la Edad Moderna eran muy mal afamados, porque los proyectistas en la Europa después del Renacimiento eran unos soberanos pillos de 7 suelas, que iban a las cortes, a los monarcas, a venderles ideas, ¿no es cierto?, para hacer plata, y después les dejaban pues con las narices largas. Eran los famosos proyectistas. Hay un libro famoso de Werner Sombart, un sociólogo alemán, que escribió, su título es El burgués. Ahí dedica un capítulo entero a los proyectistas, ¿no? De cómo fueron, disculpen el término macanudo, como dicen los colombianos, a mamar gallo y a meter el dedo a las cortes europeas. No, ustedes son proyeccionistas. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Marcelo.